Hola Vicky, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que tiene que ver con lectura crítica. Para esto nos brinda su presencia la profe Xiomara Gómez. Ella es experta en letras, tiene amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con la lectura crítica y pues el día de hoy nos va a exponer un poquito de su conocimiento. Creo que estén en la mejor disposición y por favor cuando se cierre la sala volvemos a empezar con el link rápidamente para no perder tiempo. Eh, Profe, es todo suyo el auditorio. Listo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de lectura crítica. Muchas gracias Álvaro por la invitación. Con Álvaro tuvimos la oportunidad de un proceso largo, fue un curso intensivo, no tanto largo sino más bien intenso, ¿cierto Álvaro? En donde aprendimos bastante alrededor del área de lectura crítica y pudimos notar también la importancia de la lectura y de la comprensión lectora, no solo para lectura crítica, sino también para las otras áreas. Como por ejemplo, puedo evidenciar un buen razonamiento lógico en el área de razonamiento cuantitativo, por ejemplo. Como para resolver precisamente un problema es necesaria la comprensión lectora, puesto que dentro de ese mismo problema probablemente se encuentran aquellas pistas que me permiten resolverlo. Y así sucesivamente, lo mismo para esas situaciones a las cuales me enfrenta el área de competencias ciudadanas. Es decir, la comprensión lectora nos sirve para todo. Y precisamente vamos a hablar un poquitico alrededor de qué nos evalúa el ICFES, bueno, como tal, cómo nos evalúa el ICFES, esta comprensión lectora, en, digamos, los elementos más importantes que resalta dicho instituto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, nada, quiero resaltar aquí, bienvenidos y bienvenidas, espero que podamos también establecer aquí un espacio donde podamos comunicarnos, no solamente que yo sea la persona que hable. Les cuento que aquí lo que pretendo hacer es precisamente recoger aquellos aspectos que ustedes han visto a lo largo de estas clases y es básicamente que nosotros reconozcamos lo fundamental de la evaluación a partir de aquellas competencias que nos están evaluando. Evalúan precisamente dicha comprensión lectora. Vamos a hablar de cómo sucede en el área de lectura crítica, entonces para esto nos vamos a basar en estos dos recuadritos, este primer recuadro que ustedes ven acá y este segundo recuadro, el cual, como les venía diciendo, recoge entonces aquello que ustedes ya han visto, los tipos de texto, qué hay detrás de estos tipos de texto, en fin, vamos a basarnos en estos dos recuadros. Yo voy a explicar y bueno, con base a esto vamos a, después de esta fundamentación teórica, nos vamos entonces a la solución de unas pequeñas preguntas. Vamos a trabajar un poquitico aquí entre nosotros. Y después de esta solución vamos a ver precisamente esa capacidad inferencial aquí en la solución de este tipo de preguntas que Álvaro también me comentaba que han ya trabajado sobre ellas, entonces vamos a ver cómo nos va y a partir de esto vamos ya a transitar sobre los distintos escenarios que evalúa precisamente esta prueba, el escenario inferencial, el escenario de la intención comunicativa, cómo nos evalúan los signos de puntuación, el reconocimiento de pronombres. Bueno, la verdad esto es bastante largo, ojalá que en 2 horas alcancemos a trabajar lo fundamental. ¿Listo? Vamos entonces a partir, aquí les acabo de hacer, de dar una breve explicación de lo que espero se componga la clase, se alcanza a componer la clase y si no, lo importante es que alcancemos a trabajar, o más bien a entender lo que trabajemos, que lo entendamos muy bien. Ya como venía diciendo, Álvaro pues me dijo que ya han trabajado distintos aspectos, entonces también voy a ir un poquito rápido.
también de acuerdo a cómo vayamos comportándonos, pero sí, pues por supuesto, parto también del hecho de que han trabajado sobre esto, entonces, y pues confío también muy bien en lo que Álvaro les ha transmitido, entonces en esa medida ya vamos a partir, digamos, sobre estos ejercicios también. Bien, vamos a dar inicio ahora sí a este asunto, a este aspecto conceptual que procura recoger en efecto esto que Álvaro nos está diciendo y que ha trabajado también en estos espacios, en estas clases. Entonces, primero, ¿qué es leer críticamente? Leer críticamente consiste en aplicar unas capacidades fundamentales precisamente a cualquier tipo de texto, entiéndase tipo de texto como cualquier imagen, tipo de texto como una secuencia de párrafos, tipo de texto como un contexto o un escenario, es decir, algún entorno que requiera un nivel de comprensión a partir del reconocimiento de lo explícito, las partes, de cómo esto que compone aquel escenario que requiere comprensión, a partir de esto explícito lo relacionamos y cómo a partir de esto entonces podemos generar asociaciones de significado, establecer sentidos generales, intenciones principales, a partir de una capacidad muy importante evaluada en esta prueba, y es que más allá de nosotros identificar lo explícito en un texto, por ejemplo, palabras, frases, oraciones, gestos, y pues, distintos aspectos, como les venía mencionando, de acuerdo al escenario lector o al texto al que refiero, no solamente me quedo con ese análisis de lo explícito, es decir, ese desempeño de mi capacidad de identificar lo explícito. Yo no solo me quedo con eso. Lo que pasa es que cuando yo leo críticamente, cuando soy buen lector y comprendo, además de reconocer eso explícito, entiendo cómo funciona eso dentro del texto. Y para poder después de identificar cómo funciona eso dentro del texto, me permite ahí sí relacionarlo y, como dice aquí, establecer mi nivel de lectura inferencial, el cual consiste en mi capacidad de relacionar y poder establecer significados, sacar conclusiones a partir de lo leído. Es decir, que ese nivel de lectura inferencial consiste en nuestra capacidad como lectores de cualquier tipo de escenario, texto, contexto, etcétera, mi capacidad de extraer conclusiones, mi capacidad de decir algo del texto. Precisamente, y también como espero Álvaro lo haya resaltado, el nivel de lectura inferencial es el nivel más evaluado en esta prueba. Imagínense que dentro de la prueba tiene más o menos 42% de evaluación. Digamos, si son 40 preguntas, entonces tiene un 42% de evaluación sobre ese 100%. Son bastantes preguntas que implican que usted como lector relacione las partes del texto, tenga en cuenta gran parte del contenido y a partir de esas partes dispersas o gran parte del texto usted pueda establecer conclusiones. Hay un 42% de preguntas que le están pidiendo eso. Pero además, cuando usted es capaz de identificar lo fundamental en el texto, que es la intención y la estrategia comunicativa, ya vamos a ese tema, usted también infiere. Es decir, usted es capaz de concluir, de responder a unas preguntas. Cuando usted soluciona, le da solución y escoge una respuesta, bien sea en el área de lectura crítica o bien sea en el área en cualquier otra área, usted infiere. Entonces aquí estamos demostrando unas capacidades de inferencia y de análisis, ¿listo? Para poder decir, comprendí el texto y puedo evidenciar entonces que en su generalidad me quiere decir esto. Mostrando entonces esa capacidad inferencial. Pero entonces como lector yo no solo me quedo ahí. ¿Por qué? Porque esta capacidad inferencial refiere al hecho de que yo entiendo aquello que el texto me está transmitiendo, ¿cierto? Pero el texto, y hasta ahí, el contenido. Pero yo soy lector crítico. ¿Y en qué consiste, ahora sí, ser lector crítico? Después de haber transitado por estas dos capacidades, identificación de lo explícito y identificación más bien de lo implícito, yo después de comprenderlo,
comprender este texto, me salgo de él y ahora lo evalúo. Y entonces relaciono con otras cosas. Aquí hay un aspecto muy importante y es que precisamente cuando yo soy crítico, soy capaz precisamente de emitir juicios, de hacer evaluaciones con argumentos claros a partir del texto evaluado. Estos argumentos que yo doy para hacer una crítica, para reflexionar sobre este texto entendido, se basan en otros conocimientos que yo ya tengo, otros conocimientos que probablemente me haya informado poco antes o que yo ya tengo en mi cabeza, pues previamente estudiados alrededor del mismo tema. Básicamente, ser lector crítico es entonces esa capacidad de relacionar distintos elementos, distintos textos alrededor de un mismo tema y a partir de la relación de distintos aspectos, es decir, de la relación de texto base con muchos otros elementos, pueden ser contextos, otras opiniones, puedo establecer también otras inferencias, deducciones, puedo inferir, puedo concluir también razonamientos que surgen ya no del análisis de un solo texto, sino de varios, por ejemplo. Entonces, yo aquí quiero resaltar que son 3 las capacidades que nosotros vamos a botar allá, pues. Aquí lo quiero decir en estos términos, tal vez un poco toscos, pero aquí nosotros vamos a demostrar en esta evaluación nuestra capacidad de reconocimiento de lo explícito, cómo lo relaciono y a partir de eso también cómo se puede establecer, por ejemplo, una crítica, un análisis intertextual. Entonces, son estas capacidades las que vamos a demostrar allá que las hacemos de maravilla. Y precisamente estas son las capacidades que nosotros aplicamos en todo tipo de texto, ¿cierto? Y eso es lo que entonces me permite abrir paso a el siguiente recuadro. ¿Listo? Entonces, básicamente, el reconocimiento aquí de lo literal refiere como tal al reconocimiento de los elementos explícitos que componen un texto. Decíamos, en el caso de la lectura inferencial, nos permite reconocer los sentidos implícitos. Bien. Y aquí me permite establecer una relación entre distintas informaciones para emitir juicios. Listo. Eso que acabé yo de hacer, de concluir ahí, son deducciones, son inferencias que hacemos. Precisamente esto que acabamos de leer y de mirar, de transitar en este primer texto. Listo. Pues entonces imagínense que así como también me imagino habrán hablado con Álvaro y entonces han trabajado en estos textos. Les cuento que nosotros, bueno, se los voy a poner en estos términos, algo un poco más sencillo. Imagínense ustedes que el ICFES, el Instituto del Fomento de la Evaluación y la Educación, el ICFES, dice, para evaluar la comprensión lectora, vamos a ver si ese lector es capaz de reconocer lo que el autor quiere hacer principalmente y la forma en que lo hace. Cuando el autor, ¿por qué el ICFES va a decir esto? ¿Por qué, digamos, lo va a decir en estos términos? Porque precisamente usted establece un escenario de comunicación con otro. Cuando usted lee, y aquí estamos hablándonos ya como personas, como lectores, precisamente también esto es como lo chévere del estudio de la lectura, y es que precisamente usted está estableciendo comunicación con otro. Y si bien cuando usted lee un texto muchas veces se fusiona con él al punto de que el autor pasa a un segundo plano, para el ICFES es importante que en un escenario de comunicación usted pueda sustentar, demostrar que en efecto usted entendió al otro. Por eso el ICFES le va a hacer preguntas sobre cosas como, venga, ¿qué hizo este lector? ¿Por qué el lector, perdón, qué hizo este autor? Este esmalte es el autor. Y entonces el ICFES le va a decir, venga, señor lector, dígame qué quería hacer principalmente este autor.
Señor lector, explíqueme, por favor, por qué el autor utilizó una coma o esta coma en esta oración. Venga, señor lector, dígame por qué el autor utilizó ejemplos. Señor lector, explique por qué el autor hace o no hace. Esto es muy importante para el ICFES, precisamente, porque aquí usted está explicando, evidenciando, demostrando esas capacidades de que estoy comprendiendo a otro a partir de mis tres competencias básicas, la literal, la inferencial y la crítica. Entonces, ¿cómo resulta esto primero tan importante? Pero también el mismo ICFES dice, nosotros evaluamos unos tipos de texto con estas, y estos tipos de texto reconocemos que tiene ciertas características. Entonces, aquí este recuadro lo que intenta hacer es fusionar lo que el mismo ICFES ha dicho desarticuladamente, ¿sí? Y es, miren, nosotros evaluamos el reconocimiento del lector, el reconocimiento de lo que hace el autor por parte del lector, pero además también evaluamos los conocimientos formales con respecto a los tipos de texto. Entonces, en esa medida, este recuadro, como les vengo diciendo, articula el hecho de que cuando su mercecito identifica la intención principal del texto, respondiendo a esa pregunta de qué quiere hacer el autor con su texto de manera principal, entonces usted ahí reconoce, cuando reconoce la intención principal, reconoce el tipo de texto. Este recuadro entonces lo que intenta hacer es articular la intención principal junto con las estrategias generales que se utilizan para lograr dichos propósitos. Y en esa medida nosotros decimos, es un texto narrativo, es que es un texto informativo, es un texto expositivo, es un texto argumentativo. Aquí entonces podemos ya hacer la diferencia entre tipos de texto de acuerdo a sus cualidades. Entiendo pues que ustedes ya han venido como trabajando estos tipos de texto. Espero entonces aquí en este momento hacer claridad y consolidar entonces eso que probablemente se encuentra ya, digamos, como disperso o de pronto ya hablado en otras sesiones. Así las cosas, entonces. ¿Qué dice este recuadro? ¿Qué dice? A ver, no va a chismosear, ¿qué dice? Bien. Cuando usted reconoce la intención principal del texto, reconoce el tipo. Es decir, por ejemplo, vamos aquí con esta intención. ¿Qué es una intención? Es un propósito, es un acto. Si se fija que esta palabra termina, es un verbo, contar. Informar es un verbo, transmitir es un verbo, exponer es un verbo, explicar es un verbo. Entonces, ¿qué es una intención? Es una acción. La intención es una acción. Ahora, los textos se envuelven de acciones. Así, mire, nosotros, tengamos en cuenta, ¿no? Somos humanos y nos estamos intentando comunicar con otros. Entonces, para yo lograr un propósito como ser humano, digamos en mi caso, mi gran propósito es nadar como toda una profesional. Para lograr ese gran propósito, yo me planteo una estrategia. Entonces, para nadar como toda una profesional, la estrategia es practicar día de por medio. Para lograr este gran propósito, esta gran intención, este gran verbo, esta gran acción, hago una acción pequeña. Esto me permite discriminar la intención principal de la estrategia comunicativa. Es decir, ahora sí, voy. Cuando nosotros estamos leyendo, reconocer la intención principal y la estrategia comunicativa nos permite identificar que el texto está totalmente lleno de intenciones. Nosotros para comprender vamos a discriminar cuáles son las intenciones más importantes o cuál es la intención más importante, que es la intención comunicativa, y cuáles son las intenciones que construyen dicha intención principal. El texto es como un universo que tiene una base, la intención central, y alrededor de este universo que giran entonces las estrategias, las otras intenciones para dar solidez a esa principal. Esto que yo acabo de decir entonces me permite afirmar que
Los textos se rodean de intenciones porque somos humanos que estamos intentando comunicarnos y lograr algo, lograr. Por eso hay intenciones en los textos y por eso yo como buen lector voy a reconocerlas. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver. Entonces, ya pueden darse cuenta que en la mitad hablamos de las intenciones grandes, las principales, y al lado derecho hablamos de la estrategia comunicativa, es decir, de esas intenciones pequeñas que consolidan la gran intención que se encuentra en el centro. Y se pueden dar cuenta que al lado izquierdo se encuentra el tipo de texto. Ahora bien, la intención principal para lograr, póngale cuidado, si usted identifica que un texto, que yo leí un texto y veo que ese texto me quiere contar una historia, narrar, relatar, y con esa historia hacer imaginar al lector, estamos hablando de un texto de carácter narrativo. Estos textos, bueno, más bien, para poder contar una historia y con esta historia hacer imaginar al lector, entonces, ¿qué va a hacer el autor del texto? Crea personajes y situaciones. Para lograr ese gran propósito, utiliza uno pequeño. Para lograr contar una historia y con esta historia hacer imaginar al lector. Bueno, me quedan 10 minutos y ahorita volvemos a ingresar. ¿Listo, Álvaro? Para que estemos pendientes. Aquí me está contando el tiempo. Y para dejar, iniciar la otra clase grabando. Entonces, para contar una historia y con esta hacer imaginar al lector, también se utilizan historias reales o ficticias. Es decir, en estos textos, como el objetivo es hacer imaginar al otro, no importa si la historia es real o ficticia. Estos textos también tienen una cualidad, o más bien una estrategia. Para lograr contar una historia y con esto hacer imaginar al lector, utiliza dos tipos de narradores, o más bien, dentro de este examen vamos a ver principalmente estos dos tipos de narradores. Los narradores en primera persona y los narradores en tercera persona. Entonces, para lograr contar una historia, ¿cierto? Para lograr ese gran propósito, se utilizan bien sea narradores en primera o en tercera persona. Oye, acordémonos, pues, ¿cuáles son esos narradores en primera persona? Estos narradores en primera persona son los que hablan desde sí mismos. Y estos los encontramos, narrador protagonista, el que cuenta su propia historia, y también encontramos a este narrador testigo, el que me cuenta sobre alguien más, pero él está observando. También en tercera persona encontramos al narrador observador, que solo describe lo externo, mientras que encontramos también el narrador omnisciente, es decir, este que también sabe lo que pasa en el interior de los personajes e incluso los juzga. Entonces son dos tipos de narradores principalmente, y de esto se desprenden otros dos tipos que se utilizan, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para contar una historia y con ella hacer imaginar al lector. Y finalmente, para lograr este gran propósito, pues también se mantiene una secuencia cronológica, una pequeña intención para lograr la gran intención. Y esto entonces me permite definir, ese texto es un texto narrativo. Ese texto que me quiere relatar utilizando personajes, que me quiere relatar utilizando narradores, que me quiere relatar así, con el objetivo de hacerme imaginar, pues es un texto narrativo. Bien, vamos con el siguiente texto. Vamos a explicar paralelamente el texto informativo y el expositivo por su gran cualidad. La cualidad que los relaciona principalmente es la función del lenguaje que en ellos se resalta. ¿Cuál es la función del lenguaje que en el texto informativo y expositivo se resalta? La referencial, o sea, es una función del lenguaje que refiere a un objeto, es decir, que el contenido del texto refiere a un objeto exterior a la opinión del sujeto que lo escribe. Estos textos no tienen opinión por parte del autor, son textos neutros, sin opinión, imparciales, o en otras palabras, objetivos, es decir, refieren a aquel objeto puede ser ahora sí una información, un hecho, un acontecimiento, saberes o conocimientos, para el caso del texto expositivo. Entonces, esos precisamente son los objetos a transmitir. Yo como escritor, digamos, yo soy la autora en este momento del texto, y como escritora, entonces te voy a informar sobre un hecho. En esta información no se encuentra mi opinión. Mi objetivo, ¿cuál es? Mostrarte algo. Ya,
hasta ahí. Mostrar es mi objetivo, nada más. Y para mostrar va sin opinión. En el caso del texto informativo, entonces, póngale cuidado. Para lograr informar un hecho o un acontecimiento, como es algo que se refiere, o más bien es un objeto externo al sujeto, es algo que refiere a la realidad. Entonces, para lograr informar un hecho o un acontecimiento real, se utiliza un lenguaje claro y sencillo. Para lograr transmitir una información, o sea, para lograr este gran propósito, mantenemos pues la posición objetiva, porque el lenguaje claro y sencillo en el caso del texto informativo, porque va dirigido a todo tipo de público, necesita un lenguaje contundente, claro. Y también para poder transmitir una información de manera efectiva, responde al cómo, o para informar sobre un hecho o un acontecimiento, se responde al cómo, cuándo y dónde de dicho hecho o acontecimiento. La diferencia entonces entre el informativo y el expositivo es que el expositivo es un poquito más elaborado y tiene una participación más activa por parte del autor. Esa es la función del lenguaje que nosotros llamamos la función del lenguaje fática. La función del lenguaje fática es esa función, así como vimos que también resaltaba la referencial, o sea, la objetiva, la función del lenguaje fática, que solo está en el texto expositivo y evidentemente en el argumentativo, es que el autor es más participativo. Aunque en el caso del texto expositivo no se muestra una opinión, pero el autor se ingenia una estrategia más elaborada para poder lograr su propósito. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Precisamente porque es que como el objetivo es exponer y explicar un conocimiento, para explicar un conocimiento, digamos que es difícil, o más bien, para poder explicar un conocimiento adecuadamente, pues resulta más dispendiosa la estrategia para transmitirlo efectivamente. Un conocimiento no es fácil de transmitir. Usted haga la comparación con lo que hace una presentadora de una noticia y lo que hace un docente. Un docente está intentando transmitir efectivamente un conocimiento. Bueno, no solamente eso hace el docente, pero aún así podemos decir, mire la diferencia, una presentadora de noticia habla solamente referencia precisamente, mientras que en el caso de hacer entender el conocimiento por medio de un texto requiere más ingenio. Y ahí es cuando hablamos de esa función fática, o sea, el texto expositivo, además de tener esa función referencial, tiene la función del lenguaje fática, que pues en otras palabras podemos decir que es esa función que requiere esa participación muy activa por parte del escritor del texto. Por eso decimos que en el texto expositivo la estrategia de los autores son más elaboradas, ¿listo? Aunque no siempre, igual el informativo y el expositivo se relacionan mucho. ¿Por qué? Por la objetividad que en ellos trasciende. Ahora, hay textos, o más bien, en el caso del texto informativo y expositivo nos quieren mostrar, listo. Hay una diferencia más bien, esta es la gran diferencia con el texto argumentativo, porque es que el texto argumentativo no quiere solo mostrar, el texto quiere demostrar un punto de vista, demostrar una idea, demostrar una hipótesis, demostrar. Para demostrar, para lograr convencer, porque es que, ¿qué pasa? Cuando usted escribe un texto argumentativo, usted además de demostrar el punto, principalmente está intentando convencer a ese lector sobre eso que usted analizó. Usted está intentando convencer al otro. Para convencer al otro, entonces usted va a mostrar argumentos. Y el objetivo es que el texto argumentativo demuestre, pero con buenos argumentos, o si no, no valdría. En este caso, entonces, para demostrar los puntos de vista, bueno, nos ofrecen argumentos, razones o justificaciones que le dan solidez. Lo importante aquí es que por más que se intente demostrar un punto, los argumentos deben ser objetivos en este caso, es decir, referir a la realidad. Voy a darles un ejemplo. Digamos que el gran propósito de mi texto, vamos a hacer un texto entre todos, entonces el gran propósito del texto mío es reflexionar sobre las cifras de aborto en Bogotá, reflexionar sobre las cifras de aborto, reflexionar sobre el aborto en Bogotá, ya, dejémoslo hasta ahí, sobre el aborto en Bogotá.
Para lograr ese gran propósito, fíjense ustedes que, bueno, primero que todo, el texto argumentativo es un texto que como se pretende mostrar un punto de vista, entonces mantiene una posición, digamos que subjetiva, en otras palabras. Aquellos textos que ustedes ven que pretenden reflexionar, criticar, cuestionar estos actos, que muestran participación por parte del autor del texto en su reflexión y en su análisis. Ahí sí él está participando acá. Son textos argumentativos. ¿Listo? Son textos entonces que puede decirse que son en esencia subjetivos, pero para dar solidez a ese texto se basa en argumentos objetivos. Entonces, bueno, ya aquí se va a acabar la sesión, ya vamos a entrar y damos ahora sí espacio a esta explicación con el ejemplo que veníamos dando. Listo. Ah, Vicky, listo. A ver, espérame que creo que todavía tengo activo algo acá. Ya. Bueno, entonces veníamos diciendo, listo, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es, como lector, identificar lo que no es la intención de los textos expositivos. Esto de acuerdo a las informaciones que me presentó el texto, el segundo texto, ¿cierto? El segundo texto entonces me presentó unas informaciones alrededor de los tipos de texto. Entonces decía que en un texto expositivo si busca exponer y explicar un conocimiento y transmitir un saber. Son textos que son de carácter objetivo y que utilizan estas estrategias para lograr ese propósito. Me están diciendo, dígame lo que no es la intención, ya reconocí lo que sí es la intención. Y vamos a descartar las opciones que sí muestran la intención de los textos expositivos. Entonces, como mi tarea es buscar lo que no es el propósito de un texto expositivo, vamos a descartar lo que sí es la intención. El texto expositivo sí busca presentar conocimientos e informaciones. ¿Se dan cuenta de la objetividad de esta intención? También busca algo similar a esto, informar acerca de un conocimiento específico. Esto lo busca, pero como mi tarea es buscar lo que no es lo que busca, el propósito, entonces lo descarto. Y entre la B y la D, el texto expositivo sí busca exponer sobre un tema que sea verídico, que refiere a la realidad, que se pueda corroborar o con, digamos, como en comprender como algo real. Entonces, en esa medida, un texto, el propósito de un texto expositivo no es explicar los puntos de vista del autor del texto. ¿Por qué? Porque es que los textos que explican los puntos de vista del autor, si yo escribo un texto y explico con ese texto mis puntos de vista, pues entonces estoy haciendo un texto argumentativo, no expositivo. Por eso es la respuesta, porque el propósito de un texto expositivo no es explicar los puntos de vista del autor, mientras que si busca presentar conocimientos e informaciones, si busca informar acerca de un conocimiento específico y si busca exponer sobre un tema que sea verídico. Si se fijan, la A, la C y la D refieren a lo mismo en otras palabras. Esto evidencia una inferencia. Pero como mi tarea es buscar otra cosa, refiero a la B como respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cómo la viste, Vicky? Que dijiste A, B y luego A. De nuevo. ¿Qué pasó ahí con eso? Cuéntame. Compañeros y compañeras, ya se dan cuenta entonces que sí, es necesario reconocer qué hacen los textos. Es necesario identificar los textos en su intención y estrategia, pero también se pueden dar cuenta que la gran importancia que requiere la comprensión de las preguntas. Vamos, por favor, a la cuarta y a la quinta. Analícenla y, por favor, me envían en un solo mensaje las respuestas de las dos. Estas preguntas surgen del segundo texto, el segundo recuadro. ¿Listo? Entonces, por favor, analícenlas y espero respuesta. Bueno, compañeros y compañeras, ¿cómo van? No veo las respuestas. ¿No me quieren responder o todavía nos falta tiempito? Cuéntenme.
Recuerden que la práctica hacia el maestro. Y aquí en la socialización podemos también ver muchos aspectos a corregir. Por eso me sirven sus respuestas. Bueno. Voy a arrancar con la socialización, puesto que ya nos queda, bueno, como media hora nomás. Y pues la idea es abarcar otros aspectos aquí en esta sesión. Entonces, de nuevo, estamos aquí generando afirmaciones, conclusiones del texto leído en cada una de estas preguntas. Ya se pueden dar cuenta que las preguntas enunciado lo que pretenden es que yo responda a una clave, a unas claves, y esas claves precisamente son las que van a determinar mi razonamiento, ¿cierto? Básicamente es eso, y ese es el asunto con esta evaluación. Así las cosas, entonces decíamos, hay unas claves en el enunciado las que me permiten inferir la tarea. En este caso me está diciendo, venga, que no se puede decir, aquí está mi identificador de tarea negativa, es falso, ¿cierto? Que no se puede inferir con respecto a qué, a la estrategia comunicativa. En otras palabras, esto que dice arriba de la estrategia comunicativa es falso inferir, ¿qué es? Se deduce que mi tarea es reconocer lo que no se puede decir de la estrategia comunicativa. Mi tarea es buscar lo que no se puede decir, por tanto vamos a descartar lo que sí se puede decir. ¿Qué es la estrategia comunicativa? Si se fijan, nos decía el texto, podemos inferir, decíamos, la estrategia es la forma en que el autor logra un propósito. En otra manera, podemos decir que la estrategia es la forma en que el emisor organiza su texto, ¿cierto? Pero como estoy buscando lo que no es, la descarto. También la forma en que el autor dimensiona su texto. Esto es lo que sí es la estrategia, la forma en que el autor piensa lograr su propósito textual. También la estrategia es la forma en que el autor organiza su texto para cumplir su propósito, la táctica del autor para cumplir su propósito. Mientras que el lector no hace nada, el lector no tiene nada que ver con la estrategia comunicativa. Por tanto, es falso inferir de la estrategia comunicativa que es la organización de ideas de un lector a un texto, porque el lector no hace acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta de la cuarta es la B. ¿Listo? Es la B, de acuerdo a lo que vimos en el texto. Listo, Vicky, muchas gracias, César, por la respuesta de la quinta. Entonces, espero que haya quedado claro como tal qué es la estrategia y aquí corroboramos, haciendo una afirmación, qué es la estrategia. Inferencia, 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 todos son inferencias, pero en este caso una inferencia con respecto a una parte del texto. ¿Mm? Y por último nos dice, ¿qué es lo que caracteriza el texto narrativo, cierto? ¿Qué caracteriza, o un texto narrativo se caracteriza por qué? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que porque transmite la realidad de su entorno social. Eso no caracteriza el texto narrativo. Decíamos, el texto narrativo quiere contar historias para hacer imaginar al lector. Ese es su gran propósito, pero no transmite la realidad de su entorno social necesariamente. Eso más bien caracteriza el texto expositivo e informativo. Por eso la descartamos. ¿O será que un texto narrativo se caracteriza porque la veracidad de sus historias es incuestionable? Esto es más bien característica del texto informativo y expositivo. O porque los relatos solo se basan en hechos inverosímiles o hechos que no son reales, pero nos dice pueden ser historias reales o ficticias. La generalización no me sirve. Por tanto, un texto se caracteriza porque sus espacios de desarrollo son imaginarios. Bueno, compañeros y compañeras de aprendizaje. Esto que ustedes acabaron de realizar son deducciones, inferencias que podemos hacer con respecto a lo general del texto o a lo particular, o en otras palabras, no sé si se dieron cuenta, con respecto a la intención comunicativa y la estrategia comunicativa, lo que podemos afirmar de acuerdo al contenido. Ahora,
Uno de los elementos, como les estaba diciendo, que evalúa la prueba, mejor dicho, la principal capacidad que nosotros vamos a votar allá y vamos a demostrar de la mejor manera es la capacidad de inferir. Por eso vamos a hacer este taller de inferencias. A continuación sigue nuestro taller de inferencias, luego sigue el taller de intenciones. De pronto nos vemos en otra ocasión, nos vamos a ver cómo pintan las cosas. Tengo después otro taller de intenciones, de reconocimiento de intenciones y luego de reconocimiento de muchos aspectos de estos textos. Que no se nos olvide, si yo leo mucho, me vuelvo buen lector. Si yo quiero nadar muy bien, nadar harto, practicar harto, me va a hacer una gran nadadora, ¿cierto? Si yo quiero manejar auto de la mejor manera posible, pues entonces lo que mejor me va a hacer lograr ese propósito es practicar el manejo. Entonces, leamos harto, leamos, practiquemos, compañeros y compañeras. Vamos aquí con este taller de inferencia. Listo, entonces, Vicky, la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Entonces, me devuelvo, sí me parece oportuno volver a esto. Decíamos, de acuerdo al contenido del texto, la estrategia es la forma en que se logra el propósito, ¿cierto? Entonces decíamos, si el texto quiere contar historias, para contar historias, entonces me refiere, más bien, perdón, para contar historias se utilizan personajes, se utilizan narradores, se utiliza una secuencia cronológica, es decir, que para lograr este propósito se utilizan ciertos propósitos pequeños que le dan solidez a ese propósito. En otras palabras, ¿qué es una estrategia? Es la forma en que se piensa, es lo que se piensa para lograr algo. Eso es una estrategia. Por eso decíamos, en otras palabras, que lo que sí es la estrategia es la forma, en este caso, que el autor dimensiona su texto. ¿Por qué el autor? Porque el autor es el que está realizando el propósito, es el que hace precisamente el texto que yo como lector estoy leyendo y estoy rastreando su estrategia. Entonces, la estrategia sí es esa táctica, esa forma en que el autor se idea la manera de cumplir su propósito o la forma en que el autor organiza su texto. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Entonces, una estrategia es la manera en que se va a lograr algo, ¿sí? Es el plan, es el método para lograr algo. Eso entonces es la estrategia y por eso manifestábamos en el caso de la cuarta, es la B, la respuesta, porque la estrategia no es la organización de ideas de un lector. El lector no hace nada en la construcción del texto. El lector lee, pero el lector no hace algo. Ahora sí, vámonos con el taller de inferencias. Listo. Pónganle cuidado, compañeros, que muchas veces nosotros nos encontramos con textos que hay veces que hay textos que rompen con lo que creemos. Hay textos que rompen o critican nuestra profesión. Hay textos que contradicen lo que pienso. ¿Y saben qué tenemos que hacer ante estos textos? Estar en la capacidad de abrir mi perspectiva y comprender qué quiere hacer el autor, cuál es la intención principal y cómo lo hace. ¿Ya? No me voy a dejar llevar entonces por estos contenidos, más allá del reconocimiento de lo que el otro me quiere transmitir y la forma en que lo hace. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a leer un textico que probablemente nos haga o contradiga tal vez algunas ideas alrededor de lo que consideramos es la vida y la existencia. Vamos a abarcar este texto primero con el propósito de que veamos desde otro punto un tema muy importante para todos, que es el tema de la vida. Y segundo, vamos a ver precisamente qué se puede o no afirmar de ese contenido. ¿Listo? Luego de eso vamos a mirar esta caricatura, vamos a ver qué podemos o no afirmar de dicho contenido, es decir, esto con el fin de reforzar las inferencias, deducciones. ¿Qué es una inferencia? Recordemos, la inferencia es ese proceso que yo como lector establezco para poder concluir aspectos que yo reconozco.
que no están explícitos, pero que yo puedo decir con mis propias palabras, que sí puedo reconocer en el texto. Una inferencia es mi capacidad de extraer una idea, ¿listo? De lo que observo, de lo que analizo, de lo que entiendo. Así las cosas, vamos con este texto que se titula ¿Qué es la vida? Entonces, dice el texto, ¿qué es la vida? Empieza, ¿qué es la vida? Es una pluma, es la semilla de una hierba aventada de acá para allá, que a veces se multiplica y muere en el acto y a veces asciende a los cielos. Miren esta primera oración. Nos dice, la vida es una pluma, es la semilla de una hierba aventada de acá para allá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que la vida es una pluma y la vida es una hierba? ¿Cómo así? ¿Alguien me puede explicar? A la próxima los voy a coger y les voy a decir, tal persona me dice tal cosa. No, mentiras. Aquí el propósito es comparar la vida con una semilla y una pluma. Mire que aquí el autor del texto, para decirnos qué es la vida, la compara con una semilla y la compara con una pluma. ¿Con qué fin? Con el fin de resaltar lo siguiente, y es que la vida se encuentra atada a, así como una pluma al viento. La vida se encuentra llevada por precisamente esas tempestades que probablemente puedan haber, esas situaciones que probablemente puedan determinar un rumbo diferente en un momento a otro. Entonces la vida es una pluma y es una semilla también que crece, que se establece, que se reproduce. Entonces la vida se puede comparar con estos dos elementos para resaltar precisamente ese sentido, que la vida es una pluma porque puede cambiar su rumbo de un momento a otro y la vida es una semilla porque también se establece, crece y se reproduce. Continúa. Pero si la semilla es buena y fuerte, hablándonos de la vida, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nos está diciendo la vida es esto y la vida es esto. Entonces, refiriéndonos a la vida, pero si la vida, si en la semilla es buena y fuerte, es posible que viaje en el camino según su voluntad. O sea que si alguien es bueno y fuerte en la vida, es posible que viaje en el camino según su voluntad. O sea, ya no es tan pluma, ¿cierto? Continúa la lectura. Es bueno tratar de recorrer el propio camino y luchar contra el viento. Yo les recomiendo una cosa y es la lectura por oraciones, es decir, esa lectura que va de punto a punto. Cada punto, digamos, de punto a punto hay una idea que desarrolla ese párrafo. Entonces, continuamos con esa explicación de qué es la vida. Y dice, entonces, es bueno tratar de recorrer el propio camino y luchar contra el viento. La vida, entonces, es bueno esto, ¿cierto? Es bueno que usted dirija su camino en su vida. Nos está diciendo esto el autor. Siguiente oración, vean que las oraciones pueden ser cortas o largas. El hombre tiene que morir. Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco antes. Entonces, ¿qué es la vida? La vida también es muerte. La vida es algo pasajero. La vida es transitoria. Continuamos. ¿Qué es la vida? Decídmelo vosotros, oh hombres blancos, que sois sabios, que conocéis los secretos del mundo y el mundo de las estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas. Vosotros, ¿quiénes son ellos? Dice, ¿qué es la vida? Decídmelo vosotros, oh hombres blancos. Estos hombres blancos que saben mucho, que son sabios, ¿cierto? Los hombres blancos que conocen todo, todos los secretos del mundo. Los hombres blancos que transmiten las palabras desde lejos sin voz. Díganme, hombres blancos, ¿cierto? El secreto de vuestra vida, a dónde va y a dónde viene. Ya que son tan sabios, díganme a dónde va su vida. Y luego me manifiesta en la siguiente oración. No podéis contestar, no lo sabéis. Aquí les resalto, compañeros, entonces que este hombre blanco refiere a la civilización occidental, de la cual nosotros somos hijos y que pretende como tal dar respuesta a todas esas preguntas. La civilización occidental que
se ha empeñado en el desarrollo de la ciencia que incluso ofrece respuestas a todo. Y dice entonces irónicamente el texto: ustedes, hombres blancos o civilización occidental, que son sabios, díganme para dónde va su vida, qué es la vida, díganme. No pueden, no saben. En otras palabras, aquí se reconoce la ironía. ¿Por qué? Porque dice, díganme ustedes que saben tanto, ¿a dónde va su vida? No pueden y no saben. Entonces, aquí se refleja que está haciendo una crítica a esa sabiduría, a esa supuesta sabiduría del hombre blanco, que conoce mucho pero no sabe para dónde va la vida. Y entonces aquí afirma la persona, el hablante: escuchadme, yo sí puedo contestar. Y aquí ya empieza a decirnos. Y esta es la oración que les digo que es la que más, digamos que contradice, o podríamos decir que muestra una opinión contraria o algo contrario a lo que se viene o que nos han enseñado como católicos, y es que venimos de antes, es decir, nacemos pero por un motivo, y cuando morimos vamos aún más allá. ¿Qué nos dice este texto? Venimos de la oscuridad, a la oscuridad vamos. En otras palabras, no hay algo antes ni hay algo después. ¿Se acuerdan que el tema es la vida? Nos está hablando de la vida. ¿Qué es la vida? Y él dice, yo sí puedo contestar qué es la vida. ¿Qué es la vida? Nos dice él. Venimos de la oscuridad, a la oscuridad vamos. Nos dice, como un pájaro llevado por la tormenta. ¿Se acuerdan de esa alusión a la pluma? Nos dice que somos como un pájaro llevado por una tormenta, esa vida que va de un lado a otro. Volamos salidos de la nada y nuestras almas se ven por un momento a la luz de la hoguera. Fíjense que la luz refiere a esa vida, va a la luz de la hoguera. Y mírate o hete aquí, que regresamos una vez más a la nada. En otras palabras, eso de que venimos de la oscuridad y a la oscuridad vamos es que no hay nada antes ni nada después de la vida. Solo tenemos la vida es esa luz. Y nos dice, la vida no es nada. Por lo mismo, la vida lo es todo. ¿Por qué? Porque estas dos oraciones están así manifiestas. Nos está intentando decir, mire, la vida, que es esa luz, no viene de ningún lado ni va para ningún lado. La vida en ese sentido no es nada. Nosotros vivimos y desaparecemos en un momentico, pero precisamente es lo único que tenemos. Por lo mismo, la vida lo es todo. La vida, y nos dice, la vida es la mano con la que nos defendemos de la muerte. De nuevo esa referencia a la luz. La vida es la luciérnaga que brilla en la noche y oscurece por la mañana. Es la pequeña sombra que atraviesa y se pierde al caer el crepúsculo. En otras palabras, nos está diciendo, mire, señor lector, le cuento, el señor Henry Rider Haggard, con este pequeño texto, nos está dando a entender que la vida, que en la vida no hay algo antes o después, que la vida solo hay una, que la vida es pasajera, que la vida es transitoria y que la vida es lo único que tenemos en este momento. Esto que yo acabo de decir son las inferencias que me permitieron deducir, extraer, afirmar con mis propias palabras esas pistas señaladas. Ahora, señores lectores, por favor, díganme si la afirmación 1, la afirmación 2 y la afirmación 3 son afirmaciones verdaderas o falsas de acuerdo a lo que entendimos del texto anterior, que tiene la intención principal de reflexionar sobre la vida y que para lograr esa gran intención principal tiene como estrategia el uso de la ironía, el uso de las metáforas, que es la comparación con la vida, con una pluma, con una semilla, con un pájaro. Esas son recursos, son estrategias. Entonces, para lograr reflexionar sobre la vida, manifiesta ironías, manifiesta metáforas y establece, mire, la vida es esto. Ahora, de acuerdo a lo que ya leímos y que reconocimos a partir de la intención y la estrategia, por favor, díganme si en la afirmación 1, la afirmación y la afirmación, mejor dicho, si la afirmación 1 es verdadera o falsa, si la afirmación 2 es verdadera o falsa, o si la afirmación 3 es verdadera o falsa. Por favor, las analizamos.
Listo, entonces vamos a ver la primera. Ustedes me dicen en el chat si es verdadera o falsa. Ya las pudieron observar un momentico. Vamos a ver una a una. Decíamos, el autor del texto, Rider Haggard, con ese fragmento notamos que quiere reflexionar sobre la vida. Para poder reflexionar sobre la vida, el autor primero compara la vida con una semilla y una pluma. Luego me manifiesta qué es bueno en la vida, qué es ser bueno y fuerte. Luego manifiesta una ironía con respecto a lo que se supone la sociedad occidental sabe que comprende que es la vida, pero finalmente dice que no sabe, para luego plantear su punto de lo que sí es la vida por medio de nuevo de metáforas, es decir, comparar la vida con una luz. ¿Mm? Entonces, la primera, César me dice, listo, la primera falsa, a ver, ¿será entonces que el autor del texto compara la vida con una semilla y una pluma? Vamos a ver si esta afirmación sale o no de ese contenido. Y esto precisamente es una inferencia. El punto es, vamos a ver si sirve o no sirve, si es verdadera o es falsa. Entonces, de nuevo, ¿qué es una inferencia? Es esa conclusión, deducción o idea que se puede sacar del texto. Es una idea implícita, ¿listo? Y entonces, dice, el autor del texto compara la vida con una semilla y una pluma para reflejar que ésta tiene la posibilidad de surgir a través de un vaivén de posibilidades. ¿Será que hay pistas en el texto que me permiten hacer esa deducción? Listo. El autor del texto compara la vida con una semilla y una pluma para reflejar que tiene la posibilidad de surgir a través de un vaivén de posibilidades. Pues les cuento que sí, miren, nos dice la vida es una pluma, es la semilla que se va de un lado a otro, aventada de acá para allá, que a veces se multiplica y muere en el acto y a veces se asciende a los cielos, o sea, surge en las posibilidades. Así que el autor compara la vida con una semilla y una pluma con el objetivo, miren que aquí les están diciendo a usted, él compara la vida con una semilla y una pluma. Usted acá está reconociendo la metáfora, reconoce la metáfora con esa afirmación, para reflejar que ésta tiene la posibilidad de surgir a partir de un vaivén de posibilidades. En otras palabras, lo que estoy haciendo acá en esta afirmación es establecer el reconocimiento de la estrategia comunicativa de la metáfora, que es una metáfora, la comparación de dos elementos para encontrar una relación. Por ejemplo, tus labios son tan rojos, tus labios son como rubíes, o sea, rojos, o tus labios son tan rojos como rubíes. Estoy comparando dos elementos para mostrar una relación. Y eso es lo que hace aquí. Compara la vida con una semilla y una pluma. Y esa es la relación para reflejar que la vida puede surgir a través de un vaivén de posibilidades. Esta afirmación es verdadera y me permite, o más bien con esta afirmación, evidencio que reconocí un recurso, una estrategia. ¿Qué tal? Vámonos con la siguiente. Cuando el autor da a entender que la vida surge de la oscuridad y sucumbe en la oscuridad, plantea que la vida es transitoria. Y decíamos, veníamos de la oscuridad, a la oscuridad vamos. En otras palabras, la vida pasa, la vida es pasajera. Nosotros somos pasajeros, ¿cierto? Nosotros salimos de la nada, somos luz y luego volvemos a la nada, somos pasajeros. Entonces, cuando el autor da a entender que la vida surge de la oscuridad y sucumbe en ella, aquí estoy analizando precisamente cómo con una expresión se puede establecer un sentido. Entonces, esta afirmación es verdadera. La 2 y la 1 son verdaderas y están explicando, en el caso de la primera, el uso de un recurso, de una estrategia, y en el caso de la segunda, el sentido más bien de una idea, de un planteamiento. ¿Cuál es el sentido que le da el autor al exponer que venimos de la oscuridad y a la oscuridad vamos? Pues que la vida es transitoria, reconocimos el sentido. Y la tercera, ¿será que es verdadera o es falsa? En el texto se le pregunta al hombre blanco sobre el sentido de la vida, porque el autor considera positivamente el hecho de que la civilización occidental se haya empeñado en la búsqueda del conocimiento. En esta afirmación, así a usted no se lo digan, porque es que es el punto de estas evaluaciones, es que usted no reconozca lo que le están evaluando, pero finalmente sí se lo están evaluando. Entonces, ¿qué es lo que nos están evaluando en este caso? Señor lector, ¿será que usted reconoció la ironía
como recurso, como estrategia que el autor utilizó en toda esta oración? ¿Será que usted reconoce toda esa ironía y cómo funciona en el texto, señor lector? Y entonces, ¿cómo la reconozco? A ver, mire, dígame si esto es verdadero o falso. Y entonces en el texto se le pregunta al hombre blanco, a la civilización occidental, sobre el sentido de la vida, porque el autor considera positivamente el hecho de que la civilización occidental, si yo digo que lo considera positivamente, no reconozco la ironía. Esto hace que esta afirmación sea falsa, porque el autor del texto no reconoce positivamente esa búsqueda de conocimiento de la civilización occidental, sino que está ironizando sobre ello, diciendo, a ver, usted que sabe tanto, dígame qué es la vida. Pues no puede, no sabe. Por más de que crea que sabe, no sabe qué es decir qué es la vida. Por eso, esta afirmación, conclusión que sacamos del texto no sirve, es falsa. Tallercito de inferencias. Y bueno, para terminar, díganme a qué nos invita el autor. Miren que esta es la clave en este caso. Es una tarea positiva. Y en otras palabras, dime por favor, señor lector, ¿a qué te invita el autor del texto? ¿A qué te está invitando? Una de las invitaciones es, ¿a qué nos invita el autor? Díganme por favor, lectores. A, B, C o D. Ah, profe. ¿Listo? Vamos a ver, en este caso, ¿será que una de las el autor nos invita a ser fuertes físicamente? No solo ser fuertes físicamente para luchar en el camino de la vida. No nos invita a contraatacar la concepción del hombre occidental. Eso lo hace él en su texto. Tampoco nos invita a aceptar que en la vida siempre habrá muerte, porque él ya lo da por hecho. O sea, ni siquiera nos dice, acepten ustedes. No, él sabe ya que la vida siempre tendrá muerte. Muy bien, señor lector. Nos invita a luchar contra las adversidades de la vida y guiar un camino propio. ¿De dónde sacamos esa deducción, esa inferencia? De la siguiente pista, cuando él dice, es bueno tratar de recorrer el propio camino y luchar contra el viento. Esta afirmación que se encuentra acá nos permite entonces inferir que nos invita precisamente a lo que dice el Señor, luchar contra las adversidades de la vida y guiar un camino propio. ¿Listo? Sí, César, nos dice precisamente eso, pero entonces que la vida surge de la nada y va para la nada, según el autor del texto. Bueno, entonces, les cuento, ya según veo, ya nos queda, bueno, es que tengo 3 minutos aquí en la sesión, pero nos quedan 4 minutos de clase. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Entendimos más o menos en qué consiste esta evaluación? ¿O cómo se sintieron en este momento, compañeros y compañeras? Cuenten. No sé si yo alcancé a abarcar los aspectos esenciales precisamente que buscaba explicar en general qué es lo que se les evalúa al ICFES, cómo se los evalúa principalmente, cómo les evalúa a ustedes el área de lectura crítica, que ustedes puedan establecer conclusiones de esta manera. Ay, gracias, César. Álvaro, yo no sé si sea posible permitir a los estudiantes activar el micrófono. Creo que eso, por eso me quedé yo aquí hablando sola toda la clase. Pero, No sé, yo aquí pidiendo participación, de pronto ellos ahí ya intentándolo. ¿quién va a participar? Sí, pero sí pueden. Maestro, intente ¿Sí? alguno. César, cuéntanos. Gracias, César. César. ¿No puede? No sé. No, no se activa. Yo tampoco logro activarlo aquí. Profe, ¿tú? Ah, ¿De allá? ¿Desde allá? sí, no me dice aquí que en efecto no se activa. Bueno, pues De acuerdo. no sé, digamos en este caso,
Álvaro, Señorita. dime. Sí, señorita, escucho. Listo. Entonces, pues realmente a mí sí me gustaría de pronto saber qué es lo que piensan los estudiantes con respecto a la clase, ¿cierto? Me gustaría saber si en efecto ellos pudieron identificar lo esencial, que es básicamente el reconocimiento de la intención y la estrategia y qué tarea me están evaluando. Y precisamente cómo vamos a ir trabajando en este reconocimiento en muchísimos textos, pues que es la intención principal, pero que aquí lo que se intentó y se procuró fue recoger lo esencial de este examen y que reconozcan precisamente el modo de evaluación. El tiempo. Ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a conectar ahorita? Sí, si quiere, profe, Sí, para como que para subamos no de parte. tener, porque es que ya queda muy feo el corte. Listo, Salga, yo voy a salir y me voy a volver a conectar. listo, listo. Listo, pues. Listo. Listo ya. Bien, Pero bien, bien. todavía no vemos. Y ahora sí ya está compartiendo. Listo. Listo. Entonces, bien, en nuestro ejemplo, ¿no? Veníamos diciendo, vamos a poner el ejemplo de un texto argumentativo. Entonces, vemos que hay texto, bueno, decíamos, nuestro texto tiene la intención de reflexionar sobre el aborto en Bogotá. Para reflexionar sobre el aborto en Bogotá, entonces, en primera instancia, voy a presentar la situación. Presentar es una intención objetiva. En el segundo párrafo, para poder reflexionar sobre el aborto en Bogotá, en el segundo párrafo voy a mostrar la opinión de expertos. Mostrar la opinión de otros es una intención objetiva. Me estoy refiriendo a la realidad. ¿Para qué? Para poder abrir paso a esa reflexión o a esa crítica que voy a hacer con respecto al aborto en Bogotá. Para poder criticar o reflexionar sobre el aborto en Bogotá, entonces también voy a mostrar cifras, presentar cifras. Es decir, me baso en argumentos objetivos para poder dar solidez a una intención que pretende reflejar mi reflexión, mi punto, mi análisis como escritora. Así las cosas, entonces, lo que se quiere resaltar acá es que el texto argumentativo es un texto que tiene ahí sí la participación activa por parte del autor del texto. Ahí sí tiene la participación muy activa por parte del autor del texto, donde presenta su opinión y también esa forma de convencer. O sea, aquí, así como en el texto expositivo, para poder convencer al otro se requiere de una estrategia más elaborada. Por eso el texto argumentativo tiene una estrategia precisamente, y valga la redundancia, más elaborada, una estrategia que tiene más aspectos que incluso nos evalúan en una mayor proporción. Nosotros nos vamos a encontrar principalmente con textos expositivos y argumentativos, aunque no deja de estar, pues claro, los otros textos, el narrativo, pues obviamente el informativo se va a encontrar acá. No obstante, va a resaltar el argumentativo y el expositivo en la medida en que para realizar sus grandes y sus principales intenciones, por un lado, exponer y explicar un conocimiento y por el otro, demostrar un concepto, una idea o un punto de vista. Para lograr estos propósitos distintos, las estrategias tienen que ser muy elaboradas. Precisamente para estos textos, la estrategia es más difícil, más contundente. Entonces, en esa medida, nuestra evaluación se va más a este reconocimiento. Ahora, tengamos en cuenta, nosotros podemos identificar estas intenciones también en los recuadros, también en las imágenes, también en las caricaturas. Todos los textos entonces tienen intenciones a las cuales, pues digamos, intenciones que puedo inferir, extraer o concluir de lo que puedo observar del texto y en esa medida, al identificar la intención, reconozco el tipo. Así las cosas, listo, ya hice la explicación, logramos analizar precisamente estos dos textos, este primer recuadro, mírenlo aquí, este segundo recuadro, mírenlo aquí, y entonces, bueno, a partir de esto vamos a trabajar estas 5 preguntas. Ahora va su participación. Ya la profe Xiomara habló demasiado, hablé mucho. Vamos a participar un poquito entre todos.
Miremos esta primera pregunta. ¿Listo? Solo la primera. Por favor, esos recuadritos los hice yo, entonces, pues, ustedes están hablando con la autora de los textos, por tanto, vamos a responder a la primera, ¿listo? Estoy pendiente. Por favor, envíenme un mensajito en el chat la respuesta. Listo, Neider, ya tengo tu respuesta. Espero las de los otros participantes. Listo, Lorena, ya tengo aquí tu respuesta. A ver, los otros compañeros los leo. Listo, Vicky. A ver, ¿quién más quiere responder? No mentiras, a todos les toca responder. Listo, Rodrigo. A ver, ¿cómo nos va con estos adeptos? Entonces ya ven que cada vez que yo escojo una opción, completo una oración. Listo. A ver, a ver. Tengo hasta Rodrigo, a ver qué pasa con nosotros compañeritos, aunque ya prácticamente, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 compañeros. Listo. Yo no sé si es que soy muy impaciente, si es que, no sé. Listo, Alejandro, ya te tengo acá. Bien, otro adepto a la D. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién más? No sé si es que soy impaciente o qué pasa conmigo. O es que me emociono mucho con estos temas. Ya me llegó otra respuesta. Elmer, muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa con esta primera. Solo la primera, ¿cierto? Listo, César, muchas gracias. Y entonces, bien, decíamos, nuestra capacidad de inferir es la más evaluada, la más evaluada. Y comentaba yo, aparte de que hay un 42% de evaluación, también yo muestro mi capacidad inferencial cuando reconozco la intención comunicativa y las estrategias, y también muestro mi capacidad inferencial cuando soluciono una pregunta, o más bien cuando identifico mi tarea. Nosotros reconocemos la tarea, entonces ya esto más o menos lo tienen claro. Ajá, listo, Vicky, vale. No teníamos muy... Ay, se me fue la paloma, me puse a mirar el chat. Entonces, veníamos diciendo que para los textos, más bien, nosotros tenemos, y creo que ya habían visto esto, distintos tipos de tarea. Cada pregunta evalúa una tarea, evalúa un aspecto. Como cada texto es referente a lo que hace un autor, una personita, entonces no todas las preguntas van a ser iguales. Si hay ejes. Principalmente a ustedes les van a preguntar sobre los temas centrales, sobre las intenciones generales y sobre precisamente el eje del reconocimiento de la intención y el eje del reconocimiento de la estrategia. Pero como no todas las intenciones y todas las estrategias son iguales, entonces ahí es donde vamos a aprender a reconocer ese texto particular. Asimismo, entonces, también este proceso inferencial lo demostramos en nuestra evaluación, en nuestra pregunta, porque lo que yo hago acá es completar un enunciado que sea coherente de acuerdo a unas pistas que me ponen. Así las cosas. Entonces vamos a inferir, vamos a extraer de las pistas que están en la primera parte del enunciado nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, es inadecuado afirmar que Xiomara la profe quiere lograr con su primer recuadro. Listo, Xiomara hizo estos dos recuadros. Hizo el primero y el segundo. La pregunta va hacia el primero, ¿cierto?
Es inadecuado afirmar que Xiomara, la profe, quiere lograr con su primer recuadro. Bueno, tengamos en cuenta que, y como ya les venía diciendo, yo creo que ya esto más o menos lo hablaron, ay, ahora se me bloqueó el computador, que ya lo venían hablando, y es que hay preguntas que le dicen a usted, venga, señor lector, identifique aquello que no se puede decir del texto, pero también hay preguntas que le dicen a usted, venga, señor lector, diga lo que sí se puede decir del texto, escoja la opción que muestre lo que sí se puede decir del texto. Aquí hablamos entonces de esas tareas positivas o negativas. Entonces, cuando su tarea es negativa, usted va a encontrar, ay, ahora se me bloqueó este computador, señores. Ya. Cuando su tarea es negativa, usted va a encontrar algún elemento precisamente de negación en la primera parte de la oración, como no es correcto, es inadecuado, es incorrecto, es ilógico, es decir, algún elemento que me diga no. ¿Listo? No, ahí está. Entonces, o en otras palabras, tarea negativa. Las tareas negativas le piden a usted, señor lector, identifique lo que no se puede afirmar. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Por qué no se puede afirmar? Porque se puede afirmar, deducir, concluir. Deducir, concluir, es lo mismo. Todo refiere a lo mismo. Concluir, inferir, todo refiere a exactamente lo mismo. ¿Qué se puede extraer del texto? En este caso, ¿qué no se puede extraer del texto? Esto es una tarea negativa. Ahora, segunda pista que nos permite inferir la tarea. ¿Con respecto a qué? Primero, si su tarea es negativa o es positiva. Y segundo, ¿con respecto a qué? Porque como ya nos podemos dar cuenta, hay preguntas que pueden ir a lo general, que es la intención comunicativa, o a lo particular, que es el funcionamiento de las partes de las pistas y todo esto que se encuentra aquí chiquitico, lo explícito. Entonces, primero, reconozca si su tarea es positiva o negativa y segundo, con respecto a qué usted tiene que decir o no decir. En este caso, es identifique lo que no se puede afirmar, deducir, concluir, inferir, con respecto a qué, con respecto a lo que la autora quiere hacer, o sea, con respecto a la intención en el primer recuadro, porque son dos textos. Entonces, en otras palabras, aquí como para dar claridad, podemos decir que la tarea de nosotros es identificar lo que no se puede decir de la intención de Xiomara. Vamos a poner aquí autora. Entonces, señores lectores, díganme lo que no se puede decir de la intención de Xiomara. Esa es mi tarea. Reconozcan lo que no es la intención. ¿Cuál no es la intención? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál no es la intención? Tip, si su tarea es negativa, descarte lo positivo. Si su tarea es negativa, descarte lo positivo. Vamos a analizar de nuevo el primer recuadro. Estamos analizando la intención. Ustedes miren el recuadro. Este recuadro tiene la intención de contar una historia, de informar un hecho, de exponer un conocimiento o de demostrar una opinión. Díganme, señores, ¿cuál de estas 4 opciones tiene ese recuadro como objetivo central? ¿Qué dicen ustedes? O en otras palabras, vean, se los pongo más fácil. Ay, se me bloqueó este computador, ya me estoy como estresando. Señores, les pregunto, ¿este texto quiere mostrar conocimientos o informaciones o demostrar un punto de vista? Los leo en el chat. Eso ya, aquí dijeron, señor. Demostrar, profe. Mostrar, ¿cierto? Tiene la intención, quiere mostrar. Entonces, señores lectores, este es un texto con intención objetiva o intención subjetiva.
¿Cuáles son los textos con intenciones objetivas que no tienen opiniones? Los textos con intenciones subjetivas intentan demostrar una opinión. Este texto, este recuadro, Entonces, subjetiva. en este caso el recuadro es objetivo. Miren, les está presentando informaciones. Dijimos, el texto quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Cada nivel de lectura que se está evaluando en esta prueba quiere mostrar cada nivel de lectura y de qué se trata cada nivel de lectura. Eso es lo que hace el recuadro. Eso es lo que hace cada uno de los recuadros. En este caso, y en este caso, la intención también es objetiva, solo quiere mostrar. Entonces, en ese sentido, este primer recuadro es informativo, narrativo o argumentativo. Imagínese usted, señor lector, que le digan, venga, dígame cuál es la intención de la señora o de la persona que hizo ese recuadro, del autor del texto, dígame cuál es la intención con sus propias palabras. Cuando usted puede explicar, decir esto con sus propias palabras, quiere decir que usted infirió, extrajo a partir de las pistas de lo leído. Según lo que vemos en ese recuadro, el recuadro es netamente objetivo, el recuadro tiene la intención de mostrar un conocimiento. Por tanto, podemos inferir que el recuadro tiene la intención de mostrar en qué consisten los niveles de lectura para leer críticamente. Es un cuadro, es un recuadro, es un texto objetivo. Ahora, esa es la intención que ya reconocimos. Miremos, pues, ahora, recordemos cuál es mi tarea. Mi tarea, identificar lo que no es la intención de Xiomara. Díganme entonces lo que sí es la intención de Xiomara. ¿Me pueden decir? Para encontrar una tarea negativa, descartamos lo positivo. Vamos a descartar. Si mi tarea es buscar lo que no es la intención de Xiomara, vamos a descartar lo que sí es la intención de Xiomara. ¿Alguno me puede decir en qué opción se refleja la intención de Xiomara con ese primer recuadro que ya analizamos? Acuérdense ustedes, ¿cuál fue la intención que reconocimos? Ay, Dios, esta vez se quiere quedar acá. ¿Cuál fue la intención que nosotros reconocimos? Nosotros dijimos, vea, es que reconocimos que este texto quiere mostrarnos, hablarnos sobre esos niveles de lectura. El texto quiere hacer eso. Entonces, recordemos de nuevo. Estamos infiriendo nuestra tarea. ¿Por qué? Porque es que las preguntas requieren también otro nivel de comprensión. Decíamos, mi tarea es identificar lo que no se puede decir de la intención de la autora. ¿Cuál no es la intención de la autora? Yo tengo que escoger la opción que muestra lo que no es la intención. Díganme lo que sí es la intención. La intención es esto que está aquí, que sí reconocimos ahorita cuando vimos el texto. Mostrar en qué consisten los niveles de lectura, lo cual me permite decir que esto es un texto informativo. Informativo o expositivo. Entonces, si la intención del recuadro es esta, señor lector, dígame qué opción refleja esa misma intención para descartarla. Buenas noches, profe. Basado en la
definir los niveles de lectura que componen la lectura crítica, pues en base a ello hacer referencias a lo que digamos es positivo, que está acorde a no es lo que A ver, está imagínate que inadecuado. me estás hablando, pero casi no te alcanzo a escuchar. Hay como una interrupción en la línea. Te alcancé a escuchar algo así como que, de acuerdo a la intención que nosotros conocimos, ¿cierto? Podemos decir entonces que la opción B muestra lo que sí es la intención de Xiomara, ¿sí? Eso es lo que estabas diciendo, compañero. Pero como estamos buscando lo que no es, la descartamos. Ese es el tip que estamos aplicando en este momento. Si mi tarea es negativa, descartamos lo positivo, lo sacamos. Entonces, vemos que Xiomara quiere mostrar con su recuadro en qué consisten esos niveles de lectura para leer críticamente. Por tanto, vemos que ella sí quiere explicar los niveles de lectura que se aplican para leer críticamente. Por tanto, la descarto porque mi tarea es buscar lo que no es la intención. Eso, muy bien, Vicky, muchas gracias. Y de acuerdo a lo que vemos, les pregunto, entre la C y la D, ¿cuál muestra la intención objetiva o la intención de mostrar en qué consisten los niveles de lectura para leer críticamente? Entre la C y la D, ¿cuál muestra la objetividad del texto? ¿Qué es objetivo? Sin opinión. Los leo, así sea, unas respuestas, envíenme al chat. Una respuesta. Esquematizar el significado de cada nivel de lectura. Esto muestra entonces lo que sí es la intención de Xiomara, pero como mi tarea es buscar lo que no, la descarto. Compañeritos, les cuento que de acuerdo a esto, de acuerdo a las pistas que están en la primera parte del enunciado, que básicamente me llevaron a identificar que mi tarea es buscar en las opciones lo que no muestra la intención de Xiomara. En otras palabras, es inadecuado afirmar que Xiomara, la profe, quiere lograr con su primer recuadro. Entonces, solucionar una tarea negativa, descarto lo positivo y me quedo y ahí encuentro por descarte la opción. Miren, según lo que vimos, es inadecuado afirmar que Xiomara, la profe, quiere lograr con su primer recuadro reflexionar la comprensión de los niveles de lectura para leer críticamente. ¿Por qué? ¿Por qué esto es lo inadecuado? Porque es que Xiomara no quiere reflexionar, no. Ella con su primer recuadro solamente quiere mostrar un conocimiento. Claro. Lo que estaba haciendo yo aquí en la explicación era otra cosa, pero el recuadro, que es el texto que se está leyendo, es objetivo. Yo no estoy ahí mostrando opiniones ni reflexiones, eso no tiene nada mío, personal. Sí, más o menos están identificando lo que yo les estoy intentando transmitir en este momento, y es la diferencia con los tipos de texto precisamente a partir de la misma evaluación de la comprensión de informaciones. Compañeros y compañeras, a ver, vamos a ver en esta segunda pregunta cómo nos va. Entonces, bueno, quiero resaltar una cosita aquí. En este caso, yo felicito a César, que fue la única persona que dio la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien, César. Felicitaciones. Entonces, compañeros, si les quedó claro, señor, me dice otra vez, perdón, es que no le escucho. Hola. Bueno. No le escucha nada, profe. Se entrecorta. Sí, se entrecorta mucho. ¿Ustedes a mí sí me están escuchando bien? Porque cuando ustedes me hablan no escucho muy bien, que digamos. Profe, bien, yo lo escucho bien. Al compañero es el que escucho entrecortado. Sí, qué pesar. Bueno, y Álvaro también te escucho súper bien.
Listo, a ver, entonces pues vamos a continuar. Lastimosamente pues no tenemos así como mucho el espacio de comunicación, pero espero haya sido claro. Entonces, vean que así como los textos requieren esa comprensión, las preguntas también. Para abarcar las preguntas, entonces, tip, identifico si la tarea es positiva o negativa. Y segundo, con respecto a qué se está haciendo la evaluación. En este caso era con respecto a la intención principal, a la intención del texto, a lo general. ¿Cómo se está evaluando? Entonces, en este caso, lo general. Entonces, la pregunta es de carácter inferencial. Yo tenía que generar esa inferencia precisamente a partir de todo el reconocimiento. La pregunta va respecto a lo general, pero no todo va a eso. Muchas veces va a lo particular, insisto. Entonces, de acuerdo a cómo vemos el texto, surgen las preguntas. Insisto, a partir de la intención comunicativa y la estrategia salen muchas tareas. Vamos con la segunda ahora. Vamos con esta. Esto también surge de la explicación que yo acabé de dar de los recuadritos y esto. Segunda, por favor, escojan la opción que complete coherentemente lo que se está diciendo en la primera parte. Y me envían en un mensajito. Solo la 2. Listo, Vicky y César. A ver. Ya tengo también a Lorena. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Espero respuestas. Hay algo que sí definitivamente nos va a ayudar con este proceso de de lectura crítica más bien, y es la práctica constante, es lo que hace que nosotros nos volvamos unos duchos en esto. Bueno, voy a abrir paso ya a la socialización de esta pregunta, porque se nos va mucho tiempo y no nos gusta. Dice entonces, manifestamos así. Listo, Elmer, no te preocupes. Entonces, decíamos desde el principio de la clase, nosotros vamos a reconocer la intención y la estrategia en los textos, pero también las preguntas requieren comprensión. Entonces, las preguntas requieren comprensión. Vamos a ver cuál es la comprensión que le debemos establecer a esta segunda. Decíamos las preguntas para identificar, para inferir mi tarea, reconozco si mi tarea es positiva o negativa. O sea, si lo que me están preguntando refiere a una afirmación o algo que sí se puede decir del texto o algo que no se puede extraer del texto y con respecto a qué particularmente. Aquí, vea, su tarea es negativa. Es ilógico decir que algún nivel de lectura. Entonces, escoja la opción que diga lo ilógico con respecto a algún nivel de lectura. Que diga, entonces, en otras palabras, mi tarea, señor lector, estoy identificando mi tarea, ¿no? Escoger la opción que muestre lo ilógico que se puede decir con respecto a algún nivel de lectura. Listo. Ahora, ¿qué sí se puede? Como mi tarea es negativa, como mi tarea es buscar lo que no se puede decir con respecto a algún nivel de lectura, díganme lo que sí se puede decir con respecto a algún nivel de lectura. Esto, por supuesto, refiere al primer recuadro que ya leímos, que ya vimos, que ya analizamos. ¿Qué sí se puede decir para descartar? Porque como mi tarea es negativa, vamos a descartar lo positivo para llegar a la respuesta. Es más fácil así. Entonces, mi tarea es buscar lo que no se puede decir con respecto a algún nivel de lectura. Vamos a buscar lo que sí se puede decir con respecto a algún nivel de lectura. ¿Me dicen, por favor? ¿Qué sí se puede decir? Vamos a descartar. Escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué sí se puede decir? A, B, C o D. ¿Qué sí?
Bien, a ver, chismoseamos. Me dice Vicky, sí se puede decir la A. Sí se puede decir que el nivel de lectura literal se caracteriza por la comprensión de las partes del texto. Muy bien, según el primer recuadro, esto sí se puede decir, según las pistas. Puedo establecer esta conclusión. Pero como mi tarea es buscar lo que no, la descarto. ¿Qué más sí se puede Profe, decir? Muy la bien. C. Listo. Al Sí, señor. permitir comprender un texto por las asociaciones de Muy significado. bien. Pero como mi tarea es buscar lo que no, ¿qué hago con eso, compañero? La descartamos, ¿cierto? Sí, Chao. se descarta. Listo. Mi tarea es buscar lo que no se puede decir. ¿Qué sí se puede decir entre B y D? Yo que la D, profe. Listo. Pues imagínate que lo que sí se puede decir es la B. Pero como estoy buscando lo que no, se encuentra entonces como respuesta en la D. ¿Por qué la B sí se puede decir? Porque cuando su merced lee críticamente, consiste en esa evaluación que usted hace del contenido del texto y reflexión del contenido. Ahora, vamos a completar nuestra afirmación y verán que queda coherente de acuerdo al contenido entendido. Es ilógico decir que el nivel de lectura crítico se centra en comprender el contenido explícito del texto. Esto es ilógico. ¿Por qué? Porque eso corresponde al nivel de lectura literal, no crítico. ¿Mm? Entonces, debido a mi tarea, la respuesta es la D. Listo, muy bien. A ver cómo nos fue acá. La respuesta es la D. Yo quería resaltar. Muy bien, Lorena. Lorena. Listo. Lorena, fuiste la que respondió muy bien a esta preguntita. Vámonos con la tercera. Vámonos con esta tercera, analícenla y nada, denme la respuesta en menos de un minuto. Espero su respuesta en el chat. ¿Listo? La D. ¿Listo? D, me dicen por acá. D de dedo. ¿Sí me dijiste esa? D de dedo. Sí, profe. D. Listo. ¿Quién más? A ver, esas respuestas las quiero ver, por favor, en ese chat. Ay, bien. Ya aquí. Listo, Vicky, ¿corregiste tu respuesta? Es lo que veo. Listos. Listo, Rodrigo, ya te tengo aquí. A ver. Bien, aquí estamos entonces haciendo inferencias, sacando deducciones con respecto al contenido que yo expliqué ahorita, pero que se basan en dos textos discontinuos, dos recuadros que presentan unas informaciones objetivas. Así las cosas, vamos con la tercera pregunta que nos dice, bueno, señor lector, dígame, ¿cuál no es el propósito de un texto expositivo? ¿Cuál no es el propósito o la intención? ¿Qué no quiere hacer un texto expositivo? O sea que la tarea es negativa. En otras palabras, entonces tengo que, como lector, mi tarea es identificar lo que no es la intención. Sí, sí, yo puedo. Ahora sí, profe. Ahora sí, ahora sí. No sé, era por la opción que le había dado para que la profe compartiera y no me dejaba darle micrófono a ninguno.
Mejor dicho, yo me estaba que me hablaba, pues. Y yo aquí esperando, yo me sentía sola, yo decía, ¿qué está pasando? Por Dios. Y me imagino que también estaban que participaban. Bueno, espera, yo aquí estoy intentando conectarme por el computador. Pero bueno, entonces, por lo pronto, ahora sí, espérenme, a ver que no se me vaya a confundir aquí. Ahora sí. Profe, pues lo que yo puedo decir, César Cuadrado, pues nunca había estado en una clase de lectura crítica. Y me gustó toda la explicación que usted nos brindó aquí en la clase, pues ahí pude identificar, eh, ¿cómo le digo? Lo que usted explicó del problema que le colocan a uno si le están preguntando, lo que le están preguntando es negativo o lo positivo para así hacer la inferencia y descartando lo que no sirva, como quien dice. Pues de esa parte me quedó muy clara y entendí bastante sobre eso. De igual forma, las clases las clases de texto, como fueron la expositiva, la argumentativa, o sea, las cuatro, ahora en el momento se me olvidaron. Y sí, muy contento con la clase porque en verdad sí me quedó algo. Listo, César, muchas gracias por tu participación y bueno, ese es el propósito central, que cada clase de verdad se les quede precisamente eso que tanto se expone, pero principalmente que ustedes practiquen, puedan contrastar sus razonamientos y pues por supuesto esto que van practicando acá les sirve para practicar en otros escenarios, o sea, no solamente se queden con las clases que de pronto pueden ustedes, a las que pueden acudir, a las que nos podamos reunir, a las que se puedan reunir ustedes como grupo, sino que a partir de estos tips, estas herramientas que se ofrecen, las vayan practicando. Ustedes pueden buscar fácilmente por internet y hay muchas herramientas en las que pueden precisamente ir aplicando entonces esto que se les va manifestando. Y me alegra, bueno, que igual conceptualmente la cosa haya quedado más clara con respecto a la tipología textual, cómo reconocemos los textos, y pues bueno, también cómo abarcamos las preguntas, ¿listo? Entonces, pues César, muchísimas gracias, de verdad, por el comentario, por la participación y pues bueno, no sé de pronto qué más podamos decir aquí, Álvaro. Profe, de pronto siempre tener presente la intención. Yo les digo a ellos que siempre hay que verificar la pregunta primero y analizar qué es lo que me quiere evaluar el IFES. Y la intención de la pregunta, el qué siempre. Eh, Me gustó cómo abarcamos la clase, siempre me han gustado sus clases y por eso pues un gusto traerla aquí a compartirle a los compañeros. Quiero que por favor pues eh, traten de practicar más, digamos, lo que vimos hoy en la clase. Y yo ahorita les envío la grabación de esta clase para que por favor la vean 2 o 3 veces. Siempre, digamos, cuando están trabajando, algunos que están laborando, se pierden cosas esenciales, cosas pequeñitas, pero que dan un resultado bueno. Entonces, viendo la clase 2 o 3 veces, podemos rescatar todo eso que pasamos por estar ocupados o por estar, digamos, atendiendo algo del trabajo. Muchísimas gracias, profe, y pues es un gusto y quiero tenerla más tiempo aquí, otras clases, vamos a invitar a otras clases y pues de mi parte, muchas gracias. Bueno, Álvaro, no, muchas gracias de verdad por la invitación, por el espacio, todo de maravilla. Entonces, yo contenta, muy feliz aquí de verdad de compartir con ustedes. Entonces, de verdad,
muchísimas gracias. Estamos hablando de pronto para otros encuentros, otras pequeñas prácticas. Si deseas, como ya te venía diciendo, puedo trabajar también por temáticas. Yo puedo trabajar, estoy trabajando incluso clases que estoy preparando por autores, por temáticas. Por ejemplo, temáticas de solo intención, de reconocimiento de intención, temáticas de solo reconocimiento de los pronombres, temáticas de solo reconocimiento de relaciones, o también me vengo trabajando por autores, por ejemplo, de las caricaturas, que siempre se genera como problemas, entonces temática de Kino, Kino que siempre es nuestro problema, ¿no? Entonces Kino, vamos a trabajar en una clase solo Kino. Entonces, de acuerdo también a las necesidades que tú vayas observando, me avisas y yo con mucho gusto preparo las clases de acuerdo a esa necesidad, ¿te parece? No estás, no Sí, te sí, escuchaba. profe. Sí, señorita. Sí. Listo, de una, Álvaro. Entonces, hagámoslo de esa manera. Me alegra mucho haber compartido entonces este espacio con ustedes y estamos hablando entonces en la próxima ocasión. ¿Listo? ¿Qué más quiere Gracias. opinar? ¿Qué más quiere aportar? Ya parece que se finí. Listo. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Nos vemos pues. Listo, Hasta hasta luego, luego. chao. Hasta luego a Chao. todos. Claro, profe, que Dios la bendiga y gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y brindarnos desde su conocimiento. Muchas gracias, César, a su merced por estar atento también a la clase y ahí participando. Lo vi muy activo, esa es la actitud, eso me gusta. Ok, Muy tocamos bien, el resultado de este chévere. año, como sea. Claro, es que eso es, hay que meterle toda la ficha. Muy bien, César, gracias. Bueno, nos vemos entonces ahora sí. Hasta luego, buena noche.